tenemos espacio para el taller del día de hoy. Es necesario estar registrados por internet, se pueden registrar allá afuera en las computadoras y pagar en las cajas, ¿sale? Para que aquellos que estén interesados. Ok. Jóvenes, acá adelante hay algunos asientos, solo respetamos los reservados, pero hasta adelante se pueden acomodar, por favor. Muy bien. Damos comienzo, ¿sale? Bueno. Recordando las medidas de seguridad, no podemos consumir alimentos ni bebidas al interior de la sala. Las salidas de emergencia, tenemos 2 al frente y tenemos 2 en la parte posterior, ¿eh? Igual y está obstaculizada aquella, pero ahorita le quitamos el letrero, ¿sale? Es importante que conservemos la calma en cualquier cuestiones de incendios, temblores y demás. El punto de reunión que nos corresponde es el 12, que está aquí a nuestras espaldas. Los sanitarios recordar que están en el fondo, ¿correcto? Bueno, y pues sin más. Ok, bueno, pues quien por supuesto tiene una larga experiencia en estos temas y podría hablarnos extensamente sobre la estadística y datos importantes que suceden en nuestro país, pues bueno, el sociólogo Germán Castro nos va a compartir el día de hoy un tema muy interesante. Los invito a poner atención, mucha atención. Recuerden que las estadísticas al final nos permiten tomar decisiones. Estén muy atentos. Yo no sé de esta plática que nos pueda compartir el sociólogo, qué ideas podamos generar. Acuérdense que las estadísticas nos dan mucha información y nos permiten tomar mejores decisiones y estar atentos sobre lo que sucede en México y tal vez podamos encontrar varias oportunidades de negocio, no lo sé, de ideas para desarrollar algo nuevo. Las estadísticas siempre nos dan información y datos muy, muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, quiero presentarles al expositor que tendremos en esta ocasión. Es el sociólogo Germán Castro Ibarra. Bienvenido, sociólogo, muchas gracias por aceptar la invitación. Germán Castro, ay, me entró una llamada. Bueno, Germán Castro Ibarra es director de Geografía de la DRC. ¿Qué es la DRC? Perdón. Es la Dirección Regional Centro. Ok, de la Dirección Regional del Centro. Es doctor en Letras y sociólogo, ambos por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el INEGI ha dirigido diversas áreas de documentación, comunicación organizacional, divulgación y geografía. Ha ocupado los puestos de director regional Centro-Sur, director general adjunto de comunicación institucional y director de comunicación de la Dirección General Cartográfica Catastral. Es narrador y ensayista, colabora habitualmente en periódicos, revistas y suplementos culturales. Como verán, tiene una amplia experiencia, tiene un currículum bastante interesante, lo hemos resumido, porque si no nos quedamos aquí toda la hora completa, platicando todas las experiencias que ha tenido el sociólogo. Y bueno, quiero que le demos un fuerte aplauso y los dejo en muy buenas manos. ¿Se podrá apagar esta luz para que se vea un poco mejor? A ver, es que le afecta un poco a TVC, pero le bajamos a la de este lado. Nada más para que se vea mejor la pantalla. Ahí está. Yo creo que sí se ve mejor. Se ve mejor, ¿no? Bueno, buenos días. Les voy a pedir que iniciemos con el ponente callado y ustedes leyendo. Como verán, el monitor tiene un problema,
la pantalla de píxeles, entonces en algunos casos se corta abajo, pero creo que no hay mayor problema. Dejé justo al último esta, porque pues entonces sería una contradicción, ¿no? ¿Para qué le escarbamos? Si fuera el caso. Seleccioné solo algunas, pero en general creo que pintan muy claramente algo, ¿no? Que es no hay ningún acuerdo y que hay ideas absolutamente contradictorias. Si me baso en sus rostros y en sus risas, me parece que en esta sala la definición que obtuvo mayor consenso es la que dice que no se puede ser casto y feliz al mismo tiempo, ¿no? Quizás sea lo menos discutible. Pero fuera de eso, pues la relación entre felicidad y conocimiento, hay quien te dice, hay que ser feliz con conocimiento, y hay quien te dice, hay que ser idiota para ser feliz, ¿no es cierto? Hay quien te dice, en relación a la moral, hay que ser bueno, hay que ser amable, hay que ser solidario con la gente, y hay quien te dice, hay que ser egoísta, ¿no? La definición de la felicidad, pues, es enteramente un asunto de qué tipo. ¿Quién tendría que estudiar la felicidad? Si sociólogos, pues, quién sabe ya. Hay un libro que es clásico, se lo recomiendo, de vez en cuando es bueno leer los clásicos. Es un libro que se llama La Rama Dorada. Se publica por primera vez en 1920 y tantos, es un inglés, antropólogo, que lo que trata de hacer es entender el pensamiento mágico. Y ¿sí me escuchan atrás sin micrófono? Sí, micrófono. No, disculpe, es que yo no lo puedo transmitir. Sí. Ok, es para los que no están. Una de las cuestiones que trata de hacer para ver si me puedo sentar acá. Gracias. Que trata de hacer este autor es tratar de identificar cuál es el pensamiento mágico, cómo se entiende, cómo se conforma el pensamiento mágico, y hace una gran división de los tipos de pensamiento del ser humano: pensamiento mágico, pensamiento religioso y pensamiento científico. En términos generales, uno podría decir que lo que uno trata de entender, aprender y llevarse consigo de este lugar, de una universidad, pues es pensamiento científico, ¿no es cierto?
y quizá no sea muy difícil para nosotros establecer diferencias entre el pensamiento científico y el pensamiento religioso y mágico. No obstante, parece que entre el religioso y el mágico pudiera haber dificultad para establecer diferencias, ¿no es cierto? Sobre todo más si pensamos en el pensamiento mítico que podría estar en medio. Lean ese libro, se los recomiendo. Y les comento brevemente por qué diablos fue que llegué a ese autor o por qué regresé a ese autor. No sé si recuerdan que hace muy poco tiempo llegó un ángel al país. ¿Saben ustedes de dónde diablos viene la palabra ángel? Es de origen griega. ¿Qué significa ángel? Ángel en estricto sentido es un heraldo, es decir, un mensajero. Y es un mensajero que da buenas nuevas. Es decir, un mensajero que trae buenas noticias, que trae evangelios, porque evangelio, que es otra palabra de origen griego, significa eso, la buena nueva, ¿no es cierto? Bueno, el ángel que bajó de los cielos parisinos a México se llama José Ángel Gurría, ¿no? El de la OCDE, ¿no? Y según entiendo no vino en su carácter de paisano, porque el amigo es tan pequeño, y tampoco de priista, porque es priista. Él se inscribió en el Partido Revolucionario Institucional en 1968, cuando tenía 18 años de edad, y cuando 68 era el 68. Estoy diciendo puros datos objetivos, saquen conclusiones ustedes, ¿no? Bueno, entonces viene y presenta un documento, que mal a bien, en pocas palabras, lo que dice es: creamos, las reformas estructurales son la neta y vamos hacia la felicidad plena, ¿no? Y cuando yo leí el documento, sí, lo declaro, cometí un acto de masoquismo duro y puro. Encontré el documento, descargué el documento, leí el documento de pe a pa, y encontré que estaba frente a una expresión muy depurada del pensamiento mágico contemporáneo. Puro pensamiento mágico. Voy a subrayar solo una cuestión. Dice el documento de la OCDE, dice que augura que las cosas ya cambiaron. La palabra augurar, el empleo del verbo augurar es muy importante. ¿Alguien sabe qué es un augur? Los augures eran los sacerdotes que en Roma se dedicaban a predecir el futuro. Y de ahí viene la palabra augur. Y como en Roma, que solo algunos estaban acreditados para decir cómo viene el futuro, ¿les suena la palabra acreditado futuro? Solo la OCDE o el Fondo Monetario están acreditados para decirnos cómo viene el futuro, ¿no es cierto? Bueno, entonces en este documento lo que decía es: sí, vienen las reformas estructurales y el camino a la felicidad ya está, ¿no? En la página 4 de este documento, es muy fácil que lo encuentren para que vean que puede ser divertido, es decir, un documento de tipo económico como un documento de tipo ingenieril o de cualquier tipo, precisa y puede ser analizado desde el punto de vista filológico, es decir, como una expresión idiomática, ¿no? Y es una manera de entenderlo. Entonces tú lo analizas y dices, pues es pensamiento mágico. Aparece una gráfica en la página 4 del citado documento que expresa el crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos, bueno, no en los últimos, durante 60 años, de 1980, ustedes nacieron después, ¿no? Sí. De 1980 a 2040. Y entonces se ve de 1980 a 2014, último trimestre, pues un baile, ¿no? Así, valles, caídas, el error de diciembre, ya sabes, ¿no? O sea, valles, crestas y demás. Digamos, en términos generales, algo no muy claro, ¿no? Pero un promedio, digo, dichosos promedios, el promedio es triste, es 0.06%. Es lo que ha crecido el país de 1980 a 2014. Y a partir del último trimestre de 2014, la línea se convierte en una ascendente decidida y clara en 30 grados hacia la felicidad, por las reformas. Y dice que esto es porque las reformas van a explotar todo su potencial. Esto es textual. Explotar todo. ¿Quiénes son las reformas y cómo las reformas explotan todo su potencial? Como verán ustedes, esto tiene el mismo valor semántico que decir los tiempos han cambiado y vienen buenos tiempos para el imperio. Exactamente igual.
Esto lo comento para decir, a la fecha nos cuesta mucho trabajo diferenciar el pensamiento científico del pensamiento mágico y también del pensamiento religioso. Y hay algunas cosas así como desde el pensamiento científico puedo burlarme de pensamientos mágicos como acabo de hacer, también con cierto análisis idiomático deberíamos tener la capacidad de burlarnos de los pensamientos que asumimos científicos y que son un tanto cuanto míticos o mágicos, ¿no? Bueno, en todo este berenjenal, digamos, ¿cómo nos enfrentamos al problema de la felicidad? El problema de la felicidad, al menos debemos de decir que durante la gran parte de la historia de la humanidad ha sido enfrentado como un problema filosófico. A las gentes que vimos acá eran pues básicamente filósofos, ¿no? Y además filósofos muy divertidos. Por ejemplo, no sé si subrayaron, Kant dice, la felicidad es un ideal no de la razón, sino de la imaginación. Lo dice Kant. O sea, da miedo, lo dice Kant, ¿no? Sartre, muy existencialista, pero dice, pues la onda es que tú quieras lo que tú haces, ¿no? Aristóteles, un señor que vivió hace ¿cuántos años? ¿Alguien lo recuerda? ¿Más o menos? ¿Cuánto hace? ¿Alguna idea? Estamos en el 2014 y el hombre vivió hace, en el 600 antes de Cristo, unos 3000 años, ¿les gusta? 2500 años, y que seguimos citando, pues habla del justo medio, ¿no? Subrayo esto porque luego andar citando a Aristóteles como que se nos olvida. Cierren los ojos y vean a sus padres y los ven, la mayoría, casi todos. Ahora sus abuelos, todavía, ¿no? A ver a sus bisabuelos, tatarabuelos. Es decir, la memoria cercana no nos alcanza ni para 100 años, 150, y que andemos citando a un señor que escribió hace 2500, pues alguna relevancia tiene. La filosofía, pues, es la que ha enfrentado el asunto de la felicidad, y últimamente, y veremos por qué, han sido otros los acercamientos que se han dado. La especulación filosófica ha hecho que la felicidad lleve a esto, ¿no? A que sea materia de especulación, de tal manera que nunca podamos tener la última palabra. Es decir, de tal manera que nunca podamos decir, ya lo dijo el más reciente de los filósofos, la filosofía es un conocimiento acumulativo y por tanto Sartre tiene que decir cosas más inteligentes que Aristóteles. No. Bueno, hay quien dice que toda la filosofía occidental es un pie de página a Platón, incluido Aristóteles, ¿no? Sin embargo, últimamente, y van a ver como muy últimamente, las ciencias sociales se han tratado de meter a averiguar qué diablos es esto. Si aquí también nos dedicamos un rato a decir si las ciencias son sociales o si lo que tienen de ciencias le quitan de sociales y lo que tienen de sociales le quitan de ciencias, pues podríamos discutirlo un rato. Quitémonos de líos y hablemos de disciplinas sociales y del estudio de la sociedad desde el pensamiento científico y con todas sus agravantes, ¿no? O con todas sus particularidades. ¿Por qué es que las ciencias sociales se metieron a estudiar la felicidad? Porque estarán ustedes de acuerdo que el asunto y el tema de la felicidad pues es una preocupación del género, ¿no? O sea, debe de tener muchísimo tiempo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí creen que tenga mucho tiempo? Piensen en su vida propia. Muy probablemente uno no tenga tiempo de pensar si es feliz si están a punto de asesinarlo, ¿no? O muy probablemente uno no tenga tiempo de especular en filosofía si tienes hambre todo el santo día, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que los alemanes sean particularmente inteligentes y generen tanta filosofía porque son muy inteligentes? ¿Por qué generarán filosofía? Parte de la pista. Primera, porque los frijoles están cubiertos, ¿no? Y segunda, porque imagínate un alemán, Kant si quieres, cantando una samba. No da, ¿verdad? O sea, no da. ¿Verdad? Que es difícil. Bueno, ¿alguien habla alemán aquí o estudia alemán? ¿Cómo se escriben todos los sustantivos en alemán? En mayúscula. La realidad así, ¿no? El alemán es un idioma que permite y obliga a que crees neologismos, que pegues palabras. Es decir, es un lenguaje muy potente para la abstracción. Te permite, pues, hacer filosofía. ¿Alguien sabe por qué en prácticamente todo el mundo a los perros se les instruye en inglés? Sí han visto, ¿no? Sit, up, go, stay. Pues porque es un lenguaje muy corto, es
monosilábico casi, puedes hacerlo y es muy sintáctico, ¿no? Hasta los perros lo pueden entender, ¿no? Y tú me dirás, bueno, entonces el español ¿para qué sirve? Bueno, pues en buena medida sirve para hacer literatura y también sirve para hacer filosofía, pero sobre todo para hacer literatura. Las ciencias sociales pues tiene muy poco que se metieron en este asunto, y se metieron en este asunto porque primero, cuando trataron de ingresar a tratar de entender qué diablos era la filosofía y con el objetivo de buscar datos concretos y que no fueran solo especulación, pues se fueron con este asunto, ¿no? El progreso social. Es decir, equiparar la felicidad al progreso social y partir de decir, no puede haber felicidad si estás amolado, ¿no? Si estás muy pobre o estás muy... ¿sí? Por tanto, las primeras mecánicas o los primeros observatorios que se emplearon para tratar de entender o para tratar de estudiar, de medir la felicidad, pues fueron los males evidentes que pueden atajar al progreso social, ¿no? Que son la ignorancia, la enfermedad y la pobreza, ¿no? Pero subrayemos, esta definición o esta búsqueda de felicidad tendrá que ver mucho que ver con un ideal muy reciente. El progreso social es un ideal de más o menos ¿cuándo? No, un poquito antes, es un ideal de la Ilustración, ¿no? Es una idea de la Ilustración, del pensamiento occidental ilustrado. Y pues bueno, para que pueda aterrizar, pues tiene que haber ocurrido la revolución industrial, ¿no? Hoy ya no hablamos de progreso social, hoy quien sigue hablando de desarrollo sostenible y no sustentable, ¿no? Como si la onda fuera a crecer, nomás. Estos ideales son nuevos, estarás de acuerdo, ¿no? Pero muy nuevos. ¿Alguien recuerda cuánto tiene el género humano en la Tierra? ¿Más o menos? Más o menos. ¿Cuánto? No, más, bastante más. Pues si Cristo se supone que nació hace 2014 años, ¿no? Y antes de Cristo hubo griegos, ¿no? A ver, revisen sus... Más o menos. ¿Cuánto llevamos de historia? ¿Se acuerdan cuándo empezó la historia? La historia empezó cuando empezamos a escribir, ¿no? Hay un suplemento que creo que era de Milenio que sea preguntas para fregar al vecino, ¿no? A mí me gusta mucho hacer preguntas para fregar a universitarios y les digo, hay cosas que tienen que tener claras aunque sean de primaria y no olvidarlas. Ok, si la historia se supone que la historia es cuando empezamos a escribir, cuando hay registros textuales o testimonios, ¿no? Pues más o menos tendrá que unos 8,000, 6,000 años antes de Cristo, ¿no? Más 2 que llevamos, pues más o menos unos 10,000 de historia, ¿no? Y para atrás, como Homo sapiens sapiens, unos 30, 35,000 años, ¿no? 40, 50,000 años. El ideal de progreso no tiene 200, 300 años, es muy reciente. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que la felicidad puede que sea un invento reciente? Quizá. Entonces decimos, bueno, si estos son los males evidentes, ¿qué mido? Pues para medir ignorancia no mido ignorancia, mido alfabetización. Para medir enfermedad, mido control sanitario, y para medir pobreza, pues veo la cuestión de la eliminación del hambre. Eso era lo que básicamente nos preocupaba. Bueno, si ves en Noruega, difícilmente tu problema va a ser la eliminación del hambre, ¿no? Hace poco vino una amiga de Dinamarca, ella no es de Dinamarca, es de Jalapa, Veracruz, pero vive en Dinamarca, y estando en Dinamarca me decía que es la locura, me dice, es que no sabes cómo extrañaba leer los periódicos de México. ¿Por qué? Dice, porque es que allá son aburridísimos. Dice, imagínate, ahorita la gran discusión es un referéndum por si te pones o no cinturón de seguridad en el asiento de atrás. O sea, todo lo demás lo tienen resuelto, ¿no? Esos son sus problemas. Bien, por tanto, las ciencias sociales se metieron a investigar el asunto de la felicidad desde el observatorio de la vida material, ¿no es cierto? Es decir, los ingresos, la seguridad social y la equidad. ¿Sale? O sea, no se puede ser feliz si no tienes dinero, no se puede ser feliz si no tienes un soporte para que puedas ir al doctor, si vives en pobreza, en fin, ¿no? ¿Cuál sería entonces un buen mecanismo para medir felicidad? Un buen indicador para medir. Pues lo acabo de decir, los mecanismos estos que planteaba el ángel de la Orde, que es pues el PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Qué tanto, no? La gran bronca del PIB es que es un buen promedio, ¿no?
Y un promedio es eso que dice que si tu vecino tiene 2 coches y no tiene coche, en promedio los 2 tienen coche, ¿no? Pues sí, ¿no? Entonces, atrás de las estadísticas, pues hay que ver que hay personas y que sí, son absolutos y relativos, pero atrás son personas. Entonces, si yo les digo que el Producto Interno Bruto del país ha crecido 0.06%, podrá ser muy drástico decir de 80 acá, porque no diré una de las cosas que realmente han ocurrido, que es el fortalecimiento de la clase media, ¿no es cierto? Y ustedes me dirán, ay no, porque uno de los deportes de la clase media es quejarnos y decir, ay, estamos siéndonos pobres, ¿no? Y tener terror de ser pobres, ¿no? Pero pues vean, o sea, somos un chorro en las escuelas, ¿no? O sea, sí ha crecido la clase media. Y eso nos quita el derecho a tener ganas de tener un BMW y llegar a un evento en Coajimalpa, pues puede, ¿no? O sea, la gran bronca es la cantidad de satisfactores que hoy tenemos. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo pues medimos la vida material para ver si es suficiente? ¿La cantidad de recursos que tú tienes es suficiente para que seas enormemente feliz o estás muy pobre para hacerlo? Tú que estás estudiando aquí en la UAM. Hace poco fui a Querétaro, a un lugar que es un hotel muy padre de descanso y demás, y era una hacienda, Juriquilla. Y entonces tú caminas por la hacienda y ves el casco y dices, pues aquí vivía un cuate que era riquisísimo, o sea, ¿no? Tenía tierras y tierras y tierras, o sea, sí era un señor que se paraba, volteaba y decía, todo esto es mío hasta donde me alcance la mirada, ¿no? Y todo esto, todo, o sea, se iba a casar Juana con Pedro y él tenía derecho de pasar primero, ¿no? O sea, de ese tamaño era, ¿no? Y tenía todo, y tenía toda la lana del mundo. Bueno, ese cuate, si le daba pulmonía, ya se lo llevó el diablo, ¿no? O sea, y si lo diele mucho la cabeza, pues no había Advil. Tú sí tienes Advil, ¿no? Y si el cuate quería oír la novena de Beethoven, pues ¿cómo? Es más, Beethoven, hay varias sinfonías, ya sé que era sordo, pero antes de ser sordo, no yo, Mozart también. ¿Y tú? ¿Cuánto te cuesta descargar un MP3? ¿Y cuántas veces lo puedes oír? ¿O cuánto te cuesta leer El Quijote? ¿O es decir, cuánto te cuesta la luz del día en la noche? La cantidad de satisfactores materiales que tenemos en relación al pasado de verdad es ingente, no lo valoramos. Bueno, lo valoras cuando se va la luz o cuando no hay agua en tu casa, ¿no? Y dices, ay, ¿cómo pude vivir sin luz? ¿No? Bueno, y así dices, ay, no, soy muy infeliz porque no tengo unos Converse All Star última generación. Y tienes todo el derecho del mundo a sentirlo, ¿no? Bueno, si no solo es la vida material que en los años 60, sí, con el hipismo, con toda la irrupción de la contracultura que desatan los baby boomers, es decir, los que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan, ya no hay guerra, ya todo está más tranquilo, se empieza a producir como loco y empieza a decir, no soy feliz solo con tener lana, no solo los dólares, ¿no? También requiero calidad de vida. Este concepto de calidad de vida es más o menos entero, es hippiosón, ¿no? Y es bienestar y es felicidad, y es sí, dejo la universidad y me dedico a recorrer el país y vámonos a San Francisco a ponernos una flor en el ojal, ¿no? O en la oreja, y ser felices, ¿no? En los países desarrollados es donde empieza este asunto. Y entonces tú dices, bueno, ¿será el PIB? Pues si es el PIB, los países más ricos del mundo deben ser los árabes, seguramente, ¿no? Porque su Producto Interno Bruto per cápita es altísimo, ¿no? Y entonces tú podrás tener un BMW a la puerta, aunque bueno, no haya carreteras donde los uses porque todo es desierto, pero pues tienes el BMW, ¿no? Yo hace algunos años, viví en Aguascalientes, viví 20 años allá, yo soy chilango, pero viví allá. Y luego me regresé y un amigo que conocía mi casa de Aguascalientes fue a visitar mi nuevo departamento y me puso cara de pobre de ti. Me dijo, pero, ¿y tu casa? Pues está en Aguascalientes. Me dijo, pero aquí está muy chiquito. Ya, cenamos y luego le enseñé fotos de otra amiga en común que vive en París, que vive en un departamento de 50 metros cuadrados y tiene mucha lana. ¿Sí? O sea, el espacio pues podrá ser parte de los niveles de satisfacción que tú requieres, ¿no? ¿Qué tanto es subjetivo? ¿Qué tanto tiene que ver con tu calidad de vida?
En 2009, mucho tiempo después de los 60s, en 2009, en ese intermedio mucha gente empezó a decir, no, vamos a medir la felicidad, ¿no? Aquí hubo quién, ¿no? La República de, ¿cómo era? De la Esperanza o Ser Felices, ¿se acuerdan, no? El Peje que decía que había que buscar la felicidad. En Venezuela también, algunos países árabes, ha habido gente que dice, oiga, no, espérense, no solo midan el PIB, hay que ver qué tan felices somos. Bueno, en 2009 hubo a quien sí le hicieron caso porque lo hizo de manera más o menos organizada y desde una institución acreditada. Lo hizo Sarkozy. ¿Recuerda quién era Sarkozy? El expresidente francés, muy conocido por su esposa guapísima, ¿no? Este hombre dijo, oigan, pues sí hay que medir, y pidió formar una comisión de economistas expertos, y formó esta comisión, se llama la Comisión sobre el mesuramiento del desarrollo económico y el progreso social, ¿no? Y puso a cargo de esta comisión a un premio Nobel de Economía, a Stiglitz, y a otro economista francés. Hay 20 y tantos economistas que forman esta comisión. Le dijeron, a ver, ¿cómo medimos la calidad de vida? ¿Cómo medimos el progreso social? ¿Cómo medimos el desarrollo económico? ¿Nomás con el PIB, con lana? ¿No? ¿Cómo lo medimos? Y se pusieron a trabajar estos amigos. ¿A qué conclusiones llegaron? Primero, que había que cambiar el énfasis. ¿Cómo? Cambiar el énfasis de medir la producción económica a medir el bienestar de la gente. Es decir, en todas las economías de Occidente, y a ver, es que eso es muy gracioso. ¿Qué son todas las economías de Occidente? A ver, ¿están ustedes de acuerdo si yo digo que se cayó el socialismo y que ya no sirve el socialismo y que sí, el comunismo valió gorro? ¿Sí? Pues si lo dicen, aguas, porque hay un país que es el más poblado del mundo, que es China, que está a punto de ser la primera economía del mundo, porque es comunista, ¿no? Donde me quedé, sí, sigue siendo, ¿no? ¿Y están de acuerdo si yo digo que los valores occidentales son totalmente distintos a los orientales? Sí, ¿verdad? Y entonces yo les pregunto después, ¿y qué es Japón? ¿Es Occidente o Oriente? Ya como que se hace bolas, ¿verdad? O sea, la globalización sí existe, ¿no? Y luego se nos olvida. Pero esa globalización que sí existe, porque ahora me voy del otro lado. El mundo es global, ¿verdad que sí el mundo es global? ¿Y todos somos más o menos iguales? Bueno, de cada 5 personas en el mundo, 3 son chinas o hindús. Es decir, la mayoría no cree ni en Dios, no es o sea, son totalmente distintos a nosotros, nos cuesta mucho trabajo entenderlos. ¿Qué tal? Son seres humanos. Es más, los chinos dicen que vienen de otro árbol de ascendencia evolutiva, ¿no? Entonces, es un mundo que hay que entender, ¿eh? Esta idea de las certezas, como que nos conviene a todos replantearlas. Bien, entonces dice, de medir la producción económica, ya no el PIB, el Producto Interno Bruto, a medir el bienestar social. O sea, ¿qué tan bien se siente la gente? Una economía, un país va a ser bueno o va a estar mejor en la medida en que la gente viva bien, tenga bienestar. Bienestar social, porque estamos hablando del bienestar de la gente. ¿Cómo? Al evaluar el bienestar social, dice, pues hacerlo solo desde la parte material, y los ingresos hay que pasar ya no al consumo y no a la producción, es decir, no tanto qué tanto se produce, sino cómo se consume, porque se nos ha llegado a olvidar que si tú tienes 16 coches, la verdad te vas a dar, puedes manejar uno al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como que sí puede que tenga un límite el rollo de suponer que entre más autos hay en el garage, más feliz seas. Puede ser, ¿no? ¿O no? Después dice, enfatizar la perspectiva de los hogares. Esto es muy importante, es decir, no midamos el bienestar social en términos de la persona, del individuo, y no midamos el bienestar social en términos de grandes grupos, comunidades, países, ¿no? ¿Alguno de ustedes estaría dispuesto en envolverse una bandera y aventarse por México? La verdad. Digo, si eso hubiese ocurrido. Bueno, cada vez hay menos gente que esté dispuesta. El problema es que cada vez también hay menos gente que esté dispuesta a matarse o dejarse morir por su pareja o por su familia, ¿no? O sea, el crecimiento de los valores individualistas también está dándose de manera muy fuerte. ¿Cuál es entonces la unidad social mínima de donde nos podríamos agarrar?
Aquí me parece que es un planteamiento fuera de ideología y que tienen razón, que tiene que ver con los hogares. ¿Alguien recuerda qué diablos es un hogar? Y esto es muy importante porque toda la información que ustedes consulten en Censal es de hogares, no es de viviendas. ¿Qué es un hogar? ¿Alguien recuerda? ¿La familia? No, así nomás es familia es igual hogar. No, el hogar, ¿hogar de qué viene? De hoguera. El hogar es esa unidad que comparte la misma olla. Entonces, por ejemplo, si tú vives en una casa con 4 estudiantes y comparten ahí más o menos y van y compran en el Oxxo bien barato todo y luego regresan y compran, ¿no? Y van por Vikingos y comen ahí, bueno, eso es un hogar. O si vives en una familia en donde está la abuelita, la mamá, 4 tíos, 2 ninis, en fin, todo eso es un hogar. Bueno, esas unidades, esos lazos son muy estrechos. Ellos enfatizan, hay que buscar por ahí. Después, considerar el ingreso y el consumo en forma conjunta con la riqueza. 4, dar mayor importancia a la distribución de los ingresos, el consumo y la riqueza. ¿Por qué? Porque estos economistas en los documentos de trabajo dicen, pues ¿sabes qué? Sí resulta muy doloroso ver que el de al lado tiene mucho más que tú. Sí es un impedimento para el bienestar. Alguna vez estuve en Morelia, cuando se podía estar en Morelia sin guardaespaldas, y llegué a un barrio en donde vivía un viejo, un abuelo putativo, o sea, yo quería que fuera mi abuelo, por eso era putativo, y de la Universidad Nicolaita, filósofo, y un día me dijo, mira, ¿ves esa antena de televisión? Sí, mira, ahora ve esa, y me empezó a mostrar cómo había antenas de televisión altísimas, de unos 8 metros de altura, y le digo, órale, ¿por qué? ¿Son necesarias y no se ve? Me dijo, sí se ve, y se rió, y me dijo, yo tuve la culpa. Ya, fuimos a comer y luego me contó. Uno de sus hijos, que es geólogo, tenía una casa un camper que usaba cuando andaba en campo, que tenía una antena de ese tamaño para ver si agarraba algo en campo. Entonces fue y le regaló la casa de campo y la que tiene en el jardín, y esa antena, un día llegó el técnico de la tele y le dijo, mejor ponga esa antena, se va a ver mejor. La corto, le dijo, no, pues déjela, pero no lo ocupa, no, déjela, le hace mal, no, déjela. Entonces puso la antena 8 metros. El vecino la vio y dijo, eso no. Y así, hoy, en ese fraccionamiento, todas las antenas son de 8 metros. Y no se ocupan. Bien. Sí, el principal. ¿Saben ustedes cuál es el principal motivador de compra de vehículo medido? No hay gente de mercadotecnia aquí no estoy en mercadotecnia, aquí sí estoy. ¿Cuál es? La envidia. Así, medido, la envidia. Dar mayor importancia a la distribución de ingresos y el consumo, ampliar las medidas de ingresos a las actividades que se dan fuera del mercado. Es decir, si nosotros solo medimos ingresos en el mercado formal, pues dejamos fuera, imagínate en México, ¿no? Todo el mercado informal, y pues les puede ir muy bien también, ¿no? Son importantes las dimensiones objetivas y subjetivas del bienestar. La dimensión subjetiva. Y dicen, el bienestar de la gente es multidimensional, es multifactorial, tiene muchos ingredientes. Uno, las condicionantes de vida material, o sea, sí es muy difícil vivir, sí corres el riesgo de ser asesinado a balazos o se acaban de matar a tu familia. Pues sí. O si vives con miedo de que te asesinen o te secuestren, sí es muy difícil vivir. O sea, 2, salud. ¿Sí? O sea, hay que estar sano para ser felices. Ahorita discutimos eso, porque también hay ¿alguien tiene alguna idea de qué es estar sano? Dice Churchill, ¿recuerda Sir Winston Churchill? Premio Nobel de Literatura. Dijo, la salud es un estado efímero, que dura poco, que nunca presagia nada bueno. Así. Después, educación. ¿Están de acuerdo? Entre más educados estamos, somos más felices. Vimos algunos que decían que no. Hay un pensamiento que viene desde el Renacimiento de Erasmo de Rotterdam, en un libro mal traducido en México, por cierto, como El elogio de la locura, ¿no? A muchos lo obligaron a leer en prepa. El elogio de la locura es uno de las piedras fundamentales del humanismo occidental.
La traducción correcta sería algo así como el enconomio de la estulticia, y no estoy hablando chino, son palabras castellanas que ya nadie usa, pero sí. El enconomio es como el aplauso, ¿no? Y de la estulticia, que no es locura, es como hacerse menso, que es diferente, ¿no? Y dice, el hombre solo tiene de dos sopas, o ser infeliz como hombre o feliz como animal. O sea, se suma a estos que dicen, hazte menso, ¿no? Ellos dicen, no, hay que tener educación para ser feliz. Evalúenlo, vamos pensando. Después, actividades personales, voz política y gobernabilidad, es parte de lo que te hace ser o no tener bienestar social. Conexiones y relaciones sociales, tienes a quién llamarle si te sientes mal. Sí, se los cuento. Mi hija mayor me habló hace rato, está en Madrid, ella estudia en el CIDE y ganó un semestre en Madrid en la Complutense. Y entonces me habla hace rato y me dice, pues ya, se fue su amiga, va a estar 10 días sola. Me dice, voy a estar sola en mi departamento. Y le digo, ¿va a estar sola en Madrid? O sea, ¿cómo le vas a hacer? Y vas a estar sola con internet, que me marcas a cada rato, me puedes hablar cada rato, le puedes hablar a todos. ¿Qué es esto, no? ¿Cuáles son las conexiones sociales? Bueno, ese sentimiento de soledad puede ser que tenga que ver con la certeza de que si me caigo, me enfermo, no va a haber nadie que venga corriendo, porque pues sí hay un mar que me separa, ¿no? O no conozco al de enfrente. ¿Sí? Entonces las conexiones sociales en ese sentido. Voz política, bueno, medio ambiente, inseguridad, esto del medio ambiente, creo que como chilangos luego puede que no lo veamos. ¿Alguien de aquí corre o hace ejercicio cotidiano? Tú corres. ¿A poco no es bien gacho ver que no puedes correr hoy porque la contaminación está al tope? Entonces cuando haces eso dices, pues sí se siente feo, ¿no? Y de pronto amanece sábado y dices, no es posible, sábado 10 de la mañana y ya todo está en naranja. Acaba de pasar hace poquito, ¿no? En China, en varias ciudades de China hay grandes pantallas para ver el atardecer. Y son pantallas que están conectadas a cámaras que están arriba de la capa de smog. Entonces las ponen abajo para que veas más o menos qué hora es, ¿no? Son importantes las dimensiones objetivas y subjetivas del bienestar. 6. La calidad de vida depende de condiciones y capacidades objetivas de las personas. Ojo, de las condiciones y capacidades. Luego, los indicadores de calidad de vida deben evaluar las desigualdades. ¿Y cómo? De manera integral. Las encuestas deben ser diseñadas para evaluar los vínculos entre los diversos dominios de la calidad de la vida de cada persona. Trampas. Hasta el punto 8 dice las encuestas. Y aquí se filtra algo que fue importantísimo, que a partir de 2009 todo el mundo dijo, sí, pues la única manera que vamos a poder hacer para entrarle al asunto del bienestar de la gente es a través de encuestas, no de censos. Y otra vez, back to the basics. ¿Cuáles son las 3 formas de generar información estadística que tenemos? Los datos estadísticos solo pueden venir de 3 herramientas. Y es muy importante que ustedes lo tengan claro, porque si no te pueden tomar el pelo. 1, registros administrativos. 2, censos y 3, encuestas. Los registros administrativos tienden a la universalidad, a todo, el conjunto, son continuos, son diacrónicos. ¿Como cuáles son los registros administrativos? Pues las actas de nacimiento, las actas de defunción, ¿no? ¿Para qué haríamos censos si estuviera bien eso? Piénsalo. Tendrías cuántos nacen, cuántos se mueren y es una resta. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, no, te falta el crecimiento social, es decir, cuántos se van y cuántos entran, ¿no? Bueno, si tuvieras registros administrativos correctos de aduanas y demás, pues lo tendrías muy bien. Cuando no lo tienes, tienes que hacer el que sigue, que se llaman censos, que es decir, en un momento dado, pues hago un censo de esto, y el censo es cuento a cada uno de ustedes, ¿sí? En México hacemos censos de población, económicos y, ¿qué más? Y ahora de gobierno, tratamos de meternos a entender cómo diablos está el asunto, por ejemplo en los municipios. Bien, y la última, encuestas, que es decir, trato de investigar cómo está el todo a partir de una muestra de su parte, una muestra representativa. Me parece que una manera padre de recordar qué diablos o de entender qué diablos es una muestra es un cuento de Isaac Asimov. Isaac Asimov hace un cuento que no sé, lo ubica en el 2000 y cacho, 3000, y dice, la estadística ya creció tanto y es tan buenísima que lo que hace ahora para las elecciones del gran país X es, hace un estudio para determinar quién es
el elector. Es decir, el cuate que va a votar y va a representar a todos, o a la mayoría. Bueno, hoy las encuestas pues son de distintos tamaños. Aquí, por las diferencias que hay entre nosotros y dependiendo del tema, podríamos tener a un muestrista que nos dijera con cuántos cuestionarios podríamos saber qué onda con la mayoría, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué están diciendo aquí? Hay que hacerlo a través de encuestas. Las oficinas de estadística deben proporcionar información para entender las dimensiones de la calidad de vida. Las dimensiones, tanto objetivas como subjetivas, proporcionan información clave acerca de la calidad de vida de las personas. El enfoque, dicen, debe ser pragmático para medir la sostenibilidad. ¿Qué es el rollo de la sostenibilidad? Es pues el asunto de que no se acabe el planeta, ¿no? ¿Están de acuerdo de que nos vamos a acabar al mundo? ¿Sí? Bueno, si están de acuerdo, están en buena medida en la cúspide de este asunto que tiene que ver con que los seres humanos nos queremos mucho. ¿Cuándo nos van a sacar el mundo? Primero el mundo se sacude y nos acaba a todos, ¿o no? Lo más que nos podríamos acabar es la biosfera, ¿no? Y la biosfera es como el 0.2% de la capa terrestre. O sea, este planeta ha vivido alrededor de 5 procesos de extinción casi total de la vida. La de los dinosaurios, ¿no? Nosotros acabamos de llegar. Sí nos podemos acabar el mundo en el sentido etimológico de la palabra mundo, es decir, lo humano, el planeta para los hombres, si somos capaces, ¿no? Pero el planeta. 11. La evaluación de la sostenibilidad requiere una batería bien definida de indicadores. 12. Los aspectos medioambientales de la sostenibilidad merecen un seguimiento por separado sobre la base del conjunto bien escogido de indicadores. Y aquí sí tiene que ver con algo muy claro. ¿Se acuerdan que les hablaba del pensamiento mítico, ¿no? De que les decía, puede que haya que pensar algunas cosas y ver qué tan mítico es. Fíjense, yo antes pensaba, hubo un tiempo que fui muy tonto y pensé que vivíamos en un mundo en donde prácticamente ya no teníamos pensamientos míticos o concepciones mitológicas. No, estamos tontos, estamos atiborrados de pensamientos. Y los más peligrosos de todos son los que pensamos que son racionales. Peor, los más míticos de nuestros pensamientos actuales son racionalistas. Voy a poner un ejemplo. ¿Quién de nosotros no ha escuchado la declaración? La economía requiere que se sigan vendiendo autos. Y es real, porque si no, ¿cuánta gente deja sin trabajo, no es cierto? Y en la medida en que más coches se venden, pues más gente es feliz atrás de sus volantes y más gente tiene trabajo y se exporta. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, va de nuevo la afirmación. La economía requiere que se vendan más coches. ¿Estamos de acuerdo? Semánticamente esa oración tiene el mismo peso que decir Huitzilopochtli requiere más corazones. Igual. O sea, ¿quién es la economía? ¿Dónde atiende? ¿En qué ventanilla? ¿O de cómo es? Somos nosotros, ¿no es cierto? Y si tú te paras, a mí me gusta mucho tomar esa fotografía, que es en el Metrobús, en varias. Yo lo he visto, por ejemplo, en la estación Poliforum. Tú te bajas en la estación Poliforum a cualquier hora y entonces empieza a llenarse de la gente que baja de los metrobuses y se empieza a atiborrar así, ya no cabe la gente. Y los coches van pasando por Insurgentes y hasta que viene el Alto, ¿no? Pero es Insurgentes. Entonces, pues dura un chorro. Y entonces llega un momento en que pues ya está así, ¿no? ¿Y cuánta gente está ahí parada en el Metrobús? ¿100 te gusta? 100. Y volteas acá y ¿cuántos coches están pasando? Ya están parados. ¿Y cuánta gente viene en el coche? ¿1? ¿2? ¿Cuánto espacio ocupan estos? O sea, ocupamos más coches. Estamos hasta el cepillo de coches, estamos ahogándonos en coches, ¿no se han dado cuenta? Eso es racional, ¿no es cierto? Bueno, el pensamiento mítico me dice, la economía requiere que se sigan vendiendo más coches. Y es un pensamiento absolutamente racionalista. Bien. En 2011, la OCDE, esta que platicaba de don José Ángel, asumió como propio los indicadores y las recomendaciones de la Comisión Stiglitz y dijo, hay que medir el bienestar. Y a los 30, en ese tiempo no eran 34, eran un poco menos, pero a los países miembros les dijo, hay que medir los indicadores de bienestar. Hoy la OCDE está compuesta o está integrada por 34 países, ¿no es cierto? 2 de los cuales siempre salimos al último, Turquía y México. Progreso material, calidad de vida y sostenibilidad, ¿no? Y dice, en calidad de vida, por favor midan tanto indicadores objetivos como subjetivos. En 2012 el INEGI dijo, hizo propio el reto y dijo, vamos a medir esto.
Indicadores materiales e indicadores subjetivos, ¿cómo combinan? Y aquí hago un paréntesis. Díganme si esto que les cuento es inverosímil. El hombre está sentado a las orillas del Ganges, el Ganges es el río en la India, ¿no? Está en taparrabos casi, tienen un nombre, no sé cómo se llama este taparrabos, pero es un taparrabos. Está siendo mosqueado, es decir, las moscas lo acechan. La mitad de su familia murió ya. Él es pobre, tiene pegado todo con todo y está meditando. Y tú lo ves y el cuate tiene una sonrisa así, ¿no? Y le preguntas, ¿es usted feliz? Y el cuate sale un momento del nirvana y te dice, sí, soy feliz. Del otro lado tienes, no sé, a Annie Spellman, vive en Beverly Hills, es guapísima, está que se cae de dinero. Tiene 4 generaciones pagadas, 4 universidades se pelean porque más es inteligente, los más guapos quieren sus huesitos, tiene un coche a la puerta padrísimo, se lleva muy bien con los papás, ¿no? Y ayer su perrita casualmente comió algo que le hizo mal y se está muriendo, y ella se siente profundamente infeliz. ¿Está mal? O sea, si comparo al caso 1 con el caso 2, ¿qué obtengo? Obtengo que la felicidad es una situación autorreportada y que no puedes decirle, no, usted está mal. O sea, imagínate que le digas al hindú, oiga, no invente. Si usted está bien fregado, ¿no? O que le digas a la otra, a ver si le suena conocido, no, hijo, si tú tienes que ser feliz, hay tanto pobre, cómete tu sopa, tienes que... ¿Le suena conocido, no? Bueno. Si la felicidad es un estado autorreportado y tú no te puedes hacer magia, Benedetti decía, no te puedes vender a ti mismo un tranvía, pues entonces puede que sí la felicidad en buena medida sea una decisión, ¿no? Bien, vamos a los resultados. El VIARE se midió a través de un módulo de la Encuesta Nacional de Gasto en Hogares. Esta es una de las encuestas mejor hechas del instituto, que tienen más tiempo, que conocemos mejor, que aplicamos en hogares, es una perla. Es una encuesta que sirve, entre otras cosas, para medir oficialmente la pobreza, ¿no? El Coneval mide la pobreza con esto. A ver, paréntesis, la pobreza. Vieron los 10 puntos, ¿no? Del plan para que ya no estemos tan mal. Y se va a aplicar en los estados más pobres. ¿Cuáles son los estados más pobres? Lo dijo el señor presidente Enrique Peña Nieto, ¿cómo dijo? Era Oaxaca, Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Y ahí paró, se pudo seguir a Michoacán, pero ahí paró, ¿no? Y entonces dijo, ahí hay que tratar de hacer algo para que no haya más violencia. ¿Están de acuerdo con eso? Así fue, ¿no? Bueno, ahora les digo. Según datos oficiales del Coneval basados en la ENIG, sí, resulta que en Guerrero más del 60% de la población vive en pobreza. Con datos, no pobreza alimentaria, pero en pobreza, en situación de pobreza. 62%. Contra estados como el Estado de México, en donde el 42% vive en estado de pobreza. Pues es fuerte, ¿no? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Fíjense que mañoso. Ahora, aquí entre nos, los porcentajes tienen que ver con una cuestión que son gentes de carne y hueso, que son absolutas, ¿no? Bueno, tomando en consideración la población total del estado de Guerrero, tienes alrededor de 2.3 millones de pobres. Y en el Estado de México tienes alrededor de 7.7 millones de pobres. No, o sea que no es mentira si yo te digo que el 60% de la población en Guerrero vive pobre. Tampoco es mentira si yo te digo que solo el 42% de la gente en el Estado de México vive pobre. La bronca es que 7 millones con este universo, pues, ¿no? ¿Y qué creen? Además, las relaciones sociales, pues, no conocen fronteras, no dicen, no, aquí ya me llevo distinto porque empieza, o sí, ¿no, verdad? Para medir esto de la pobreza, Coneval utiliza el ENIG, esta misma encuesta,
el levantamiento se llevó a cabo el primer trimestre del 2012 y aquí también podríamos decir, uy, hace mucho. No, para medir ingresos sí, ya hay que hacer otro. Pero para medir estos asuntos no, es reciente. No ha pasado gran cosa, no tenemos grandes cambios culturales. Quizás sí después del 26 de septiembre haya una diferencia importante en la manera en cómo nos podamos sentir todos. Eso sí es verdad. Informe, el informante adecuado, ¿quién fue? Personas de 18 a 70 años de edad. Y esta, créanme, fue una gran discusión. ¿Que los niños no pueden sentirse felices? Okay. ¿No hay nadie aquí de 17 años? ¿Qué crees? No te contaron. ¿No te sientes mal? O sea, ¿por qué, no? O sea, esto en parte se hizo porque es el informante que traemos mejor medido y por recomendación internacional. Porque también más de 70 que ya no cuento, ¿o qué? ¿No? O sea, imagínate. Yo me imaginé ese momento que estás en la casa haciendo la encuesta y llega el señor diciendo, yo también, ¿cuántos tiene 72? No, usted no. Usted no puede ser feliz. También recomendación. Se encuestaron a 10,654 personas distribuidas a nivel nacional. La encuesta no da para tener resultados a nivel entidad federativa, sí da para resultados a nivel nacional. Bien, el bienestar subjetivo quedó la temática así, bienestar subjetivo, que es qué tan satisfechas, la palabra es satisfechas, están las personas con sus vidas en su conjunto y con diferentes dominios o aspectos de sus vidas, así como qué tan felices son. Bienestar, satisfacción contra felicidad, ¿va? Y la otra, pues, bueno, sí, es la información de contexto, porque a partir de lo que vimos de la Comisión Ex Stiglitz, pues hay que ver todo el contexto, que la edad, el estado civil, la condición de actividad, la situación económica, religión, adicciones, ¿no? Muerte o enfermedad de personas cercanas, porque aquí sí, pues el cuate está a todo dar, tiene toda la lana del mundo, estudia a todo dar, tiene la novia más guapa, ganó los mejores premios, todo lo que tú quieras, ¿no? Y ayer se murió su mamá a los 89 años de edad, en su cama, bien, tranquila, bueno, pero así, pues el cuate tiene todo el derecho del mundo a decir que está triste, ¿no? Entonces estos sesgos, pues hay que sacarlos. Hay otros sesgos que estaba ya muy difícil sacar. Por ejemplo, que pusieras prohibido a todo aquel que se hubiera sacado el gordo la semana próxima pasada. Está difícil, porque igual puede estar todo fregado, nadie te quiere, tienes lepra, pero te sacaste el gordo. Pues puede que te sientas muy contento. Bien, vamos a ver, la satisfacción con la vida, es la evolución que hacen es la evaluación propia que hacen las personas sobre su biografía como un todo. Es decir, está canijo, ¿qué onda contigo? ¿Te sientes satisfecha con tu vida? O sea, no ayer, antier, el último semestre, o sea, con tu vida. Predomina la perspectiva cognitiva sobre la emocional, o se intenta que hagas una evaluación. La pregunta apela a una reflexión, de modo que a partir de ella la persona califique dicha situación con valores que puedan ir del 1 al 10. Y esto también es importante, o sea, casi todo lo medimos diciéndole, a ver, califícate del 1 al 10, ¿no? Después fue el balance afectivo, que es la resultante de los estados de ánimo o afectos, positivos o negativos. Salud. ¿Cuándo? Del día anterior. Y los estados positivos, ¿cuáles son? La alegría y la tranquilidad contra los negativos, que serían el enojo y la tristeza. ¿Ven por qué les decía que estos datos sí pueden cambiar a partir del 26? Del 26 de septiembre. O sea, no sabemos lo que pasó en Iguala, no estamos... ¿Por qué ahora sí lo sabemos? ¿Por qué ahora sí le tomemos, o la sociedad esté tan al pendiente? Créanme, como sociólogo se los digo, no lo entiendo. No sé por qué no nos pegó tanto los niños de la guardería, o por qué no 200 personas es otro asunto, pero esto sí pegó muy fuerte. O sea, y sí hay estados de ánimo colectivos. A ver, se ha medido la productividad de fábricas y empresas después de que pierde México o gana México, y se afecta directamente, 20-25%, ¿no? Felicidad se refiere a lo general, a la vida en su conjunto y no a un momento específico. Es decir, la pregunta no tiene que ver con si estás, sino si eres, ¿no?
¿Eres o no feliz? Bien, resultados. La distribución de la población adulta, otra vez, de los 18 a los 70 años de edad, en 4 grupos de satisfacción. El 47.3 se dijo satisfecho, ¿no? Y poco satisfecho o insatisfecho solo ese 4.8 más el 11.8, porque estos, pues, ¿no? ¿Y por qué hago así? Porque hay que filtrar esto en nuestra cultura. Nosotros, ¿quién de aquí es católico? Ya son pocos católicos. Digo, no tiene nada de malo. Bueno, según el censo, es una de las preguntas más extrañas, pero bueno, no es como aquí. En todo el país es alrededor del 97%. Seamos o no seamos católicos, estarán de acuerdo que buena parte de nuestra educación moral y nuestro sistema de valores tiene que ver con la tradición judeocristiana y particularmente con la cristiana, de tal manera que andar diciendo que somos muy felices puede que se haya mal visto, ¿eh? Sí, esto es cultural. Un chino no vas a oír que dice que está todo dar o que es muy feliz, porque en la cultura china decir eso es como andar retando el destino, como decir, yo no estoy bien, a ver, ¿no? En cambio, un anglo o un nórdico te va a decir que está todo dar, porque no está congelando ahorita, está todo dar. Bien, ojo, en la escala del 0 al 10 se considera como insatisfecho a quienes reportaron valores de satisfacción de 0 a 4, poco satisfechos a quienes reportaron de 5 a 6, medianamente satisfechos quienes dieron respuestas de 7 y 8 y satisfechos a quienes respondieron 9 o 10. Aquí debería haber una crítica de parte de alguno de ustedes. Critiquen. ¿Nadie critica? Aquí tiene un problema fuerte la encuesta. ¿Ya lo vieron? Fíjense. Este problema fuerte tiene que ver otra vez con comparabilidad internacional. Estos parámetros se utilizaron para poder ser comparable con otros países. Sin embargo, en México, si yo te digo que me saqué 5 en el examen, ¿cómo me fue? No moderadamente mal, ¿verdad? O sea, pero si sacaste 4, ya estás, o sea, quítate, ¿no? Es decir, todos los que estudiamos 1 o 2 grados o 3, los que sean, 5 es reprobado. Bueno, vean aquí, poco satisfechos de 5 a 6. Es decir, aquí traemos un sesguillo de los que dijeron 5, que se fueron a poco satisfechos, cuando en la cultura mexicana deberían estar en no satisfechos. ¿Están de acuerdo? Repito, bueno, la ventaja es que puedes analizar los números por segmento y ver la otra perspectiva. En una escala del 0 al 10, la valoración promedio fue de 8. Es decir, ¿cómo nos sentimos los mexicanos? 8. ¿No? Que no hay trabajo, 8. Pero somos muy, muy felices, no, 8. Cuando se ve la satisfacción con diferentes temas promedios, entonces ya la cosa cambia. Y creo que no hay sorpresas. Aquí se aplica este dicho que dice que una estadística bien aplicada no es nada más que la confirmación del sentido común. Es decir, pues sí, en donde nos calificamos peor es en la situación económica, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque estamos bien amolados? Yo creo que no. Yo creo que porque estamos educados a que necesitemos más. ¿Ustedes creen que Luis Miguel, que posee islas, se sienta perfectamente arropado y no quiera más lana? Quizá, ¿no? No sé. No tengo el gusto. Pero... Después el país, y vean cómo va caminando, pero vean al final cómo lo que arropa más al mexicano es la vida familiar. Si alguno de ustedes se ha encontrado en una situación en donde ya se encontró o están muy próximos a encontrarse, que es la primera vez que tu novia o novio te lleva a su casa, ese trayecto es como para prevención de, mira, paciencia, porque mi mamá y mi papá, acá entre nos todas las familias son de pena, todas. Pero cuando preguntamos cómo es tu familia, es a todo dar, ¿no? Entonces también es cultural, y eso es padre porque sí nos arropamos mucho en la familia. Y luego autonomía, y luego salud. Y aquí subrayo salud. Cuando le preguntamos a los mexicanos cómo se sienten respecto a su satisfacción en términos de su salud, se califican muy bien, 8.2. Y aquí sí podríamos darle la torre objetivamente. ¿Por qué? Pues por la obesidad.
porque vivimos en un país en donde más de la mitad de la gente está obesa. Y en términos subjetivos eso se supone que es no estar sano, ¿o no? Entonces tienes que estar sano para estar... Vida afectiva. En vida afectiva sacaron 8.2. ¿Cómo anda tu vida afectiva? Fíjense, en Estados Unidos, en Berkeley, un profesor que tenía 4 o 6 grupos, les hizo una encuesta a todos, bueno, un censo, porque le preguntó a todos, una pregunta, eran 2 preguntas, es ¿cómo es tu vida afectiva? Califícala, ¿no? Y tu vida afectiva así romántica, ¿no? Chavos de la universidad, así como ustedes, ¿no? Y la otra pregunta era si había salido la semana pasada. Y dividió a los grupos. Y al primer grupo, la única diferencia es las mismas preguntas, pero el cambio en el orden de las preguntas. Un grupo salió muy bien y el otro salió muy mal. Y son los mismos, o sea, ¿cómo? A un grupo primero le dijo, oye, ¿cómo anda tu vida afectiva? Califícala del 0 al 10. No, pues 8, 9, ¿no? Y luego le preguntaron, ¿y cómo estuvo el fin de semana pasado? ¿Saliste? Pues no, o sí, o lo que haya sido, ¿no? Al otro grupo le dijeron, oye, ¿saliste el fin de semana pasado? Sí, ¿qué tal? No, llevo tanto. Bueno, sí, pero... ¿Y cómo es tu vida afectiva? No, pues como 7. Y son los mismos, porque valoramos todo a partir de lo que sentimos más próximo, ¿no es cierto? Dice Marco Aurelio, no un cantante, Marco Aurelio el romano, las meditaciones de Marco, uno de los libros que se supone que tenemos que leer todos, se los recomiendo. Dice Marco Aurelio que una de las ventajas que tiene entender racionalmente la vida es entender que lo único que realmente tenemos es el presente. Es decir, que si uno se muere ahorita de joven o de 80 o de 90, pues lo único que te quitan es el presente. O sea, lo acumulado pues ya se te olvidó. Y el futuro pues nadie lo tiene. O sea, en estricto sentido lo único que nos quitan es el presente. Y la manera en que evaluamos nuestro estar tiene que ver con el presente. Es decir, si te duele una muela eres profundamente infeliz, ¿no? Bien, la valoración promedio de satisfacción con la vida, así como la de felicidad y balance afectivo, ¿qué creen? No hay diferencias para hombres y mujeres, nos medimos más o menos igual. Todo esto de que biológicamente o culturalmente al menos, no, aquí no se ve. La valoración promedio es mayor que la de la satisfacción con la vida. El promedio de satisfacción con la vida es de 8 y el de felicidad de 8.4. Porque acuérdate que el de felicidad es, eres una persona feliz, ¿no? ¿O no? Fíjense, promedios nacionales de satisfacción con la vida y felicidad. Pues ahí va, ¿no? Y hombres y mujeres, pues tampoco. Hay gran diferencia. Balance afectivo. En general, la intensidad de las emociones positivas de la población es mayor que las negativas. Y aquí también pensemos qué tan cultural es. ¿Qué tan bien visto es que digas que estás enojado? ¿Quién sabe triste? Porque últimamente quiero decir de unos 20 o 30 años, el dramatizar es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? No los estoy viendo feo, no creo que sea una cuestión de generación, pero pues ni modo, ¿no? O sea, Televisa hace su trabajo y entonces de pronto dices, volteas hasta la cámara 2, ¿no? ¡Oh! Es que... Y entras al salón de clase y dices, es que mis padres se quieren divorciar. Y todo el salón voltea y dices, llevas un año diciendo lo mismo, cara. No sé. O sea, también como que creemos que entre más dramatizamos el asunto es más interesante la vida. Y eso es muy raro. Hace 2 años, hace algunos años, un amigo llega a la oficina, él vive en Aguascalientes, llega a la oficina y llega tarde. Y me dice, no hombre, es que ayer en el hotel nos robaron. ¿Cómo? Les digo dónde, en un hotel que está en Avenida Revolución, casi en San Antonio, baja un comando, se mete al restaurante y a todos los comensales, pues sacan armas y dicen aquí callitos, ¿no? No les paguen, no se hacen nada, pero les sacan relojes, carteras, todo, ¿no? Entonces este amigo, director general, me cuenta y me dice, es que nos robaron. ¿Cómo? Sí, empieza a contar, ¿no? Y llegaron, no sé, y conforme iba contando, mira, se le prendían los ojos. Y así llegó, y no sé, el tipo estaba feliz. O sea, le había pasado algo divertido. Pues bueno. Este balance, cuyos valores posibles recorren del 1 al más 1, del menos al más, resulta de más 48. Otra vez,
¿cómo estás? Pues pasando. Es muy mexicano, ¿no? Es ¿cómo estás? Pasándola, ¿no? Nadie dice, ¿cómo estás? Pasándola. Es pasándola positivo. Es prácticamente igual entre hombres y mujeres, ¿no? La diferencia es mínima. Aquí hay diferencias, y esto lo subrayé. Quien quiera puede descargar, entra a la página del instituto, que ya ves que está noble y encuentras todo rápido, y donde dice estudios especiales, Miriam, o investigación. En investigación está el Viare y puedes descargar todo. Y de verdad está divertido, vean tabulados. Yo subrayo algunos. Vean, quienes reciben elogios o reconocimientos tienen un balance afectivo del 0.52. En cambio, mientras que las personas que no recibieron elogios, 0.39. Es mucha la diferencia, ¿no? O sea, este rollo de apapacha o dile, ¿no? Oye, qué rica quedó la sopa, sí luego le pega a las señoras, ¿eh? Y si tú llegas de trabajar y dices, ¿cómo vienes? Molido, vieja, estuvo horrible el trabajo. Dicen, sí, ya. Puede que de vez en cuando el decirle, tú tan fuerte, o sea, puede que afecte, ¿no? Promedios nacionales de balance afectivo, iguales, hombres y mujeres no tienen mayor lío, ¿no? El conjunto de quienes en un lapso de 12 meses previos a la entrevista recibieron una agresión física de parte de un desconocido reportan un balance afectivo de 0.36. O sea, aquí sí está del diablo. Si te pegan en la calle, si te roban, si te acosan, incluso si te acosan, si vas en la calle y no te dejan caminar a gusto, pues eso pega, ¿no? Que resulta inferior al promedio general. Sin embargo, quienes reportaron recibir, ojo con esto, una agresión por parte de alguien con quien cohabitan, muestran un balance afectivo de 0.26. ¿Ven? O sea, aguas convivir con el enemigo, te hace talco. O sea, ahí está clarito. ¿Ven el énfasis de hogares? Esta es la importancia del énfasis de los hogares. Si no tienes una convivencia sana con los encuentros de entornos cercanos, y aquí faltaría averiguar qué pasa en los entornos de trabajo, porque es cierto, la mayor parte del tiempo, al menos de los a viernes, uno la pasa afuera y no en el hogar, ¿no es cierto? El balance afectivo de quienes practican, ok, otra vez descubrimos el hilo negro, descubrimos que tenían razón los griegos, mente sana en cuerpo sano, quienes hacen ejercicio están mucho mejor de los que no. Es un 0.1, es mucho, ¿no? Y es real, o sea, eso hasta químicamente, o sea, sí se genera felicidad haciendo ejercicio. Esta gráfica me interesa mucho que la vean, y me interesa mucho que lo vean los estudiantes para que se apuren, o sea, aprovechenla porque después, miren, es la felicidad y satisfacción por edad. Está alta de los 18 a los 29, ya después, ¿no? Y de 45 a 59 estás en la lona. Ya de salida cuando te jubilas vas de nuevo. O sea, aprovechenla. Ahora es cuando, sean felices, ¿no? Esto se va a mover, no sé, evalúenlo. Y esto también tendrá que ver con cómo evaluamos la juventud. La juventud como un valor es un invento de los años 60. La juventud, yo sé que todos ustedes creen que ser joven es a todo dar. Antes no. O sea, es a partir de los 60. Antes ser joven era sinónimo más bien de ser medio bruto o ser inacabado, ¿no? O sea, ser joven o adolescente es vete por las cocas. No estás acabado. Ahora ser joven es pues estar en la flor, ¿no es cierto? Digo, no te alcanza para nada que anuncian los jóvenes, pero es la neta. Y después de los 60 a los 70, ¿por qué? Porque bajan las expectativas, no sé, hay que evaluarlo. Y también hay que evaluar si tenemos prospectos de felicidad en la vida adulta, es decir, si hay modelos de cómo ser feliz siendo anciano, ¿no? Y si no, preocúpense y vayan formándolo, porque ahí viene, todos vamos a ser viejos muy pronto. La satisfacción con la vida es mayor a medida que se consideran grupos de población con mayor nivel educativo. Casi con esto termino. Seguramente ustedes leyeron hace poco una estadística de la OCDE en donde dijo que ya es real, ya pasó. En este país, si entre más estudios tienes, es más probable que tengas menos
ingresos por empleo o que te resulte más difícil encontrar trabajo. ¿Lo leyeron, no? ¿O no se los no sí lo vieron? O sea, si no estudias puede que tengas más chance de encontrar trabajo mal pagado, pero ¿no? Entonces yo digo, si soy estudiante, pues me agüito, ustedes no se agüitan. Bueno, entonces soy un ángel porque les voy a traer buenas nuevas. Miren, esto es maravilloso. Y de veras, esto es maravilloso. La gente reporta directamente que entre más estudia se siente mejor. Y esto está bien, porque la educación la tenemos muy subrayada en términos de que es el trámite que media entre la familia y el aparato productivo, ¿no es cierto? O sea, estudias para chambear, ¿no? Y sí, pero también entiendan que se estudia para vivir mejor. También se estudia para que si te duele la panza no creas que es porque Dios te vio mal, sino porque comer tanta salsa en la noche puede que afecte la gastritis, ¿no? Es decir, el conocimiento sirve para vivir bien. El conocimiento racional sirve para vivir bien. Y educarse afecta de manera directa. Vean, está preciosa, o sea, va directa. La relación de la satisfacción con la instrucción. Luego se las paso, o les digo dónde está. La satisfacción con la vida reportada por las personas solteras, si tenían la duda, es prácticamente igual que las casadas, o sea, puro cuentos, ¿no? Mientras que la correspondiente a quienes viven un nuevo libre es un poco menor, raro, eso me hace raro. Y quienes, los que están claramente más abajo son los divorciados, viudos y separados. Y aquí hay algo muy claro que tiene que ver con la semántica. En estricto sentido, estar divorciado no es un estado civil, estás soltero. Entonces, si alguien va y te pregunta, ¿cuál es tu estado civil? Y es que te divorciaste, tú puedes contestar divorciado o soltero, ¿estás de acuerdo? Ok, quien contesta divorciado es que sigue agarrado a que ya no está con quien estaba, ¿no? Y quien dice soltero, pues es que ya next, ¿no? Entonces, pues es obvio. Un viudo también es un soltero, y un separado no digas, o sea, separado sí está así, agarrado, ¿no? En términos de felicidad, el promedio correspondiente a las personas casadas es ligeramente superior a quienes están en unión libre y solteros. Y aquí sí les digo, al menos, que si no en términos de felicidad, sí en términos objetivos de esperanza de vida, sí, ni modo. Los casados, los que viven en unión libre, los monógamos, aunque seamos monógamos seriales, vivimos más tiempo. ¿Por qué? Quizá porque vivir con otra persona te ayuda a portarte bien. O sea, si el sábado dices, no, párate a hacer desayuno, no, qué flojera. En cambio, el de al lado puede que ese día sí quiera, o ir a correr, o lo que sea. Es decir, sí ayuda, ¿no? Es decir, sí. Promedio de satisfacción con la vida y felicidad, ahí está, vio los que les decía, no hay diferencias graves. Por condición de actividad, otra vez, aprovechenla, jóvenes. Quienes se reportan más a gusto con la vida son los estudiantes y los jubilados, ¿no? O sea, como que en el trabajo no está, la neta. Pero bueno, aprovechen el 20. Dominios de satisfacción con la vida, y con esto termino. Ya lo habíamos dicho, pero lo subrayo. Donde más hay que trabajar no es aquí. Aquí estamos muy contentos, ¿no? Aunque nos hagamos pato con la salud, ¿no? Pero con la situación económica, el país en el que vivimos, el tiempo disponible y la educación, es donde peor nos calificamos. ¿Tengo 2 minutos? Vamos, el INEGI dejará de hacer esta encuesta en la ENIG. Se va a meter en un módulo de una encuesta que se levanta cada 3 meses. Tendremos información más seguida, con menos indicadores, pero más seguida. Habrá que ver cómo viene. Y les comento algo divertido. Estamos en el instituto tratando de meternos al Big Data. ¿Alguien sabe qué es el Big Data? Los asuntos de Big Data. Está muy de moda el Big Data, ¿no? Una definición que hoy padre es: el Big Data es un poco como el sexo de los adolescentes. ¿Por qué? Porque dice, nadie sabe bien a bien qué es, todo mundo cree que el de al lado sí lo está haciendo y por tanto todo mundo dice que lo está haciendo, pero nadie sabe qué diablos, ¿no? El Big Data es, en pocas palabras, es generar estadística a partir de las grandes cantidades de información que se tienen disponibles hoy, sobre todo en registros administrativos y en internet, sin preguntas previas. Es decir, te avientas un clavado a ver qué hayas. Ejemplo, el mejor ejemplo que conozco. Una cadena de tiendas departamentales, léase un Liverpool, una de esas gringa,
contrata una gran empresa que se dedica a Big Data, contrata grandes capacidades de procesamiento de información, y entonces ahí le echan todo, o sea, qué has comprado, tu tarjeta qué trae, qué sitios visita, todo lo que puedas averiguar, ¿no? Y empieza a generar publicidad a partir de eso. Y un buen día a una familia le llega una publicidad dirigida a la hija y le manda ofertas de pañales, de cosas para bebés y maternidad y demás, ¿no? El dueño de la casa, muy enojado, por eso se sabe la anécdota, llama a la cadena comercial y dice, oiga, Yanila, ¿cómo le mandan a mi hija si tiene 16 años? Oiga, usted disculpe, mire que el Big Data, que no preguntamos, que no, la máquina, no sé qué. ¿Se acabó? No. 3 meses después la niña de 16 años va con la mamá y le dice, mamá, estoy embarazada. Bueno, con Big Data el INEGI se está tratando de meter a averiguar cómo, en dónde, en Twitter, viendo tweets y viendo cómo se reporta la gente, porque al parecer Twitter sí sirve y Facebook no, porque en Facebook ya todo el mundo es feliz, ¿no? Aquí con mis amigos, nadie está triste. Foto para el Face y cambia también. En Twitter parece que no, y además en Twitter la velocidad hace que la gente pueda declarar cosas como estoy feliz y aterrada, no tarda en venir la hecatombe. O sea, hay cosas que nos dicen, hijo, tenemos un grave problema para aprender a ser felices, ¿no? Y ahí parece que sí hay diferencias entre hombres y mujeres. Bien, pues sean felices. Gracias. Muchas gracias, sociólogo. De verdad, Gracias. Creo que fue un tema bastante nutrido, bastante feliz. Espero que así hayan quedado. La intención de darles a conocer esto es para que vean, se vayan dando cuenta, ¿no? ¿Por qué somos felices? O sea, hay veces que no nos damos cuenta, pero hay muchas estadísticas del por qué somos felices. A mí me sorprendió la estadística de que las mujeres casadas son más felices, ¿no? Parece. O sea, de verdad, o sea, ¡qué padre! Es que es curioso, las que están afuera quieren entrar y las que están adentro quieren salir, pero realmente es que es una estadística muy interesante, ¿no? Quieren salir, pero a la vez no, ¿verdad? Porque están felices, qué bueno. O aparentamos estar felices, ¿no? Bueno, pues le agradezco mucho, sociólogo, le quisiera dar un pequeño reconocimiento de parte de la universidad y un regalito, muchas gracias. Gracias. Jóvenes, no olviden que tienen que sellar su programa para el 80% de asistencia. Aquí hay personas que se van a quedar durante todo el seminario. Yo los invitaría a que nos juntáramos lo más que se pueda acá atrás para dejar a los alumnos la sección de atrás para que ellos puedan entrar y salir intermitentemente, porque nada más vienen a una plática y se retiran y así sucesivamente. Entonces, vayan a sellar sus programas y nos reacomodamos, por favor, ¿sale? Buenas tardes. Muy padrísima su conferencia. Gracias, Manu. Queríamos ver, es que somos estudiantes de la UAM de maestría Simón. y ¿Qué? estamos, ¿De qué? se llama Maestría en Diseño, Información y Comunicación en UAM Coajimalpa. Chido. Y estamos estudiando, estamos viendo si es posible hacer un modelo que estudie la calidad de vida a través de las publicaciones de Facebook. Está chingón. Entonces, pues no sé, queríamos ver si algún día podía platicar. Sí, con nosotros. claro que sí. ¿Alguien tiene un...? Fácil, mi